Y como cada año, en el Día Mundial del Riñón, se aprovecha para difundir sobre, bueno, hacer concientización y difundir sobre lo que significa la enfermedad renal, cómo cuidarnos, cómo prevenirnos, cómo influyen los antecedentes en la familia y cómo predisponernos para atender esa cuestión, ¿no? Lo que es conocido como el ERC, la enfermedad renal crónica. Recordemos que en la Argentina 1 de cada 8 personas, alrededor de 5 millones, tiene ERC o la enfermedad renal crónica y la mitad no lo sabe. Esto es un dato muy importante. Por eso, en una jornada especial como esta, en donde se busca hacer concientización sobre esta temática, contactamos a Matías Vina, que es especialista en nefrología y médico interno, médico del Instituto Privado de Nefrología y Urología de Río Cuarto, que ya está en diálogo con nosotros y le damos la bienvenida. Doctor Matías, ¿cómo le va, Paula? Hola Paula, ¿cómo te va? Muchas Bien. gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo podemos empezar a hablar de esta situación que planteábamos, ¿no? Que mucha gente no sabe que tiene problemas renales y podría atacarlos o atenderlos antes de que se transforme en algo realmente problemático. Bueno, creo que eso que dijiste es la clave, ¿no es cierto? Que tenemos un gran porcentaje de pacientes enfermos y de ese gran porcentaje de 5 millones de enfermos aproximados que tenemos en Argentina, más de la mitad no lo sabe. Entonces, bueno, es una enfermedad que habitualmente no da síntomas, entonces hasta estar muy avanzada. Entonces es muy difícil que un paciente se entere que tiene enfermedad renal si no tiene los controles pertinentes. Sobre todo los pacientes, ¿no es cierto?, de riesgo, como pueden ser los pacientes obesos, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen hipertensión arterial, que son los que tienen más probabilidad de tener una enfermedad renal y no saberlo. O sea, la hipertensión y la diabetes es como una clave para tener más en cuenta que cualquier otra persona que no padezca estos, ¿no? Sin duda, la diabetes es la causa número 1 de enfermedad renal crónica en Argentina y seguida de la diabetes viene la hipertensión. Y habitualmente no son enfermedades separadas, sino que en una gran mayoría de pacientes son enfermedades combinadas: hipertensión, diabetes, obesidad y lo que hoy llamamos síndrome metabólico. Y la enfermedad conocida como la que decíamos recién, ¿no? ERC, esta sigla que es la enfermedad renal crónica. Bien, ¿en qué consiste? ¿En un mal funcionamiento de uno, de los dos riñones? ¿Cómo lo podría describir, doctor? Esa es una buena pregunta porque es algo que habitualmente pregunta el paciente cuando viene al consultorio. ¿Tengo enfermo un riñón, doctor, o los dos riñones? No. La enfermedad renal crónica afecta por igual, los riñones funcionan como una unidad, no funcionan por separado. Entonces, estas enfermedades afectan por igual a ambos riñones. Cuando el paciente llega con un deterioro de la función renal, que lo podemos saber con un simple análisis de sangre, que se llama creatinina, que es un producto de desecho del músculo que el riñón elimina habitualmente. Cuando eso aumenta en sangre, quiere decir que el riñón está filtrando mal. Y son los dos riñones. Si uno tuviera un riñón perfectamente sano, sabemos bien que con un solo riñón podemos tener una función renal totalmente normal. De hecho, nosotros cuando estaba en Córdoba hacíamos trasplante renal donante vivo, le sacamos un riñón a una persona sana y se lo ponemos a otra persona enferma, y con un riñón que es sano ambos viven totalmente normal. Y requiere otro tipo de cuidado. Hay cosas que no pueden hacer, por ejemplo, aquellos que queden con un riñón. No, el cuidado es prácticamente el mismo que para todos. Es otra cosa que pregunta mucho la gente: ¿qué puedo hacer, doctor, por el riñón? Bueno, lo bueno es que todo lo que protege el riñón, digamos, también va a proteger al corazón, también va a proteger al cerebro, es decir, son medidas básicas y comunes para casi todas las enfermedades renales crónicas: tener un peso saludable, hacer actividad física, tomar buena cantidad de líquido, tener una dieta saludable, evitar el exceso de sal en la dieta, evitar muchas veces el consumo exagerado de fármacos de venta libre, como son los antiinflamatorios, que son otra causa importante de producción de enfermedad renal crónica. Y por supuesto, después de los 40 años, todo paciente que tenga algún factor de riesgo, una vez por año hacer un análisis de sangre para medir creatinina y un análisis de orina, que es para
buscar proteínas en la orina, que muchas veces es el primer signo de enfermedad renal. La aparición de proteínas en orina muchas veces precede a la caída del filtrado del riñón, que después se objetiva con la elevación de la creatinina. Claro, o sea, bueno, esas recomendaciones vamos a repasarlas después porque están ahí como unas medidas bien publicadas para tener en cuenta. Una de las cuales también, si no me equivoco, doctor, tiene que ver con el consumo de alcohol, ¿no es cierto? El consumo de alcohol, claro, es otro oxidante, es otro factor de riesgo, no tan bien establecido como otros, digamos, no ha habido trabajos directamente que vean la afectación del alcohol en la función del riñón, pero también está dentro de todos los factores que pueden alterar nuestro organismo y producir oxidación, y dentro de ellos el riñón no es la excepción, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, hoy puntualmente en este día se busca visibilizar, concientizar y darle difusión a diversas campañas. Fundamentalmente esto, tomar conocimiento, decir, cierto, mira, riñón, debería controlarme. Entonces, ¿cómo? Haciéndome un análisis, ¿no? Una muestra de sangre o de orina, y con eso ya alcanza para empezar a tomar contacto, porque mientras más conocimiento tenga al respecto, mejor puedo prevenir una enfermedad como la renal. Totalmente, es una campaña que creo que ahora en Córdoba la han lanzado de nuevo, la hicimos allá cuando yo todavía estaba en Córdoba haciendo la residencia hace 6 años, hicimos una campaña en conjunto con el APROS de detección oculta de enfermedad renal crónica. Pacientes al azar, con factores de riesgo, sin enfermedad renal crónica conocida, iban, se hacían un análisis de sangre, le tomábamos la presión arterial, nos traían una muestra de orina, presión arterial, sangre y orina, eso se mandaba a un laboratorio y veíamos si tenían pérdida de proteínas o si tenían alguna alteración de la creatinina. A ese paciente se lo contactaba, le decía que tenía enfermedad renal crónica y lo poníamos en contacto con el médico especialista. Bien. Es un análisis que es muy simple de hacer, digamos, se tiene el resultado en el mismo día o el otro día, y se lo puede hacer con el médico de atención primaria o directamente, si ya tiene factores de riesgo bien conocidos, asistir al control con el especialista. Matías, especialista en nefrología y medio interno. ¿Qué es el medio interno? ¿Qué otras cosas más abordas vos desde tu especialidad? Bueno, el medio interno es toda la otra parte que maneja el riñón, digamos. El riñón, muchas veces uno lo ve como un órgano y dice, ¿qué hace el riñón? Produce orina, nada más. Bueno, además de eliminar todos los productos de desecho, digamos, el riñón maneja el metabolismo del sodio, el metabolismo del potasio, el metabolismo del magnesio, el metabolismo del fósforo, el metabolismo del calcio, todos esos elementos que son vitales para el funcionamiento de nuestro organismo, para la contracción muscular, para la actividad cardíaca, para la actividad cerebral. Bueno, el riñón, además de eso, se encarga de eso, del manejo de todo esto, que es lo que te nombré, del exceso de líquido, de eliminar el exceso de volumen. Cuando el riñón está enfermo, una de las formas de verlo es que el paciente empieza a retener líquido. El riñón además fabrica hormonas para no tener la vitamina D, o sea, son múltiples las funciones que tiene el riñón. No es un simple órgano que elimina de desechos y nada más. ¿Y duele, doctor? ¿Duelen? ¿Existe la posibilidad de que sintamos dolor en los riñones o no? ¿O es una sensación? Bueno, otra pregunta interesante, y para dejar claro que estas enfermedades no dan dolor. La enfermedad renal crónica no se manifiesta con dolor en la espalda, como muchos pacientes acuden, doctor, debo tener mal los riñones porque tengo dolor en la zona de la espalda donde están los riñones. Eso ocurre en contados casos, claro. Un cólico renal, donde hay un cálculo, donde hay un tumor de riñón, la mayoría de las veces son dolores musculares, pero esta enfermedad no da síntomas hasta estar muy avanzada. Claro. Y hoy en día la detectamos en forma precoz, tenemos un arsenal terapéutico bastante amplio para evitar, muchas veces no podemos recuperar la función que ya se perdió, porque cuando ya la creatinina o estos elementos están elevados, ya hemos perdido casi el 80% de la función del riñón. Entonces, pero sí tenemos arsenal terapéutico para evitar que siga progresando la enfermedad renal crónica. Claro. Matías Vina, muchísimas gracias, doctor, por esta nota en el Día Mundial del Riñón, para tomar conciencia y para poner manos a la obra, ya, no dejar pasar tanto tiempo. Les agradezco mucho la invitación.